quiero quedar con dos palabras que me gustan mucho de toda esta metodología, que esto forme parte del ADN de sus organizaciones. Eso es lo diferente que pueden encontrar en el planteamiento que estamos compartiendo con ustedes. Y el tema de hacerlo sostenible en el tiempo. Que digamos, importante es hacerlo sostenible, más aún en este mundo VICA, en este entorno VICA, que tenemos que afrontar día a día cosas diferentes. Y seguramente las empresas que han tenido estas cuestiones mucho más maduras han podido, y de seguro que así lo han hecho, afrontar todos estos cambios de una manera más eficiente, rápida y con mayor transparencia. Entonces, me gustaría dar pase a Ricardo para que también termine de complementar eso que bien ha mencionado de alguna forma Iván, y que también es importante tener en cuenta, porque todo esto nos habla de un trabajo que va por detrás y la importancia de hablar de la unicidad de información y todo el trabajo que hay alrededor de eso. Y entonces muchos se preguntarán, que ya conocen de la trayectoria de Prayaga, y dónde entra el tema de BI, ¿no? Más allá de la potencia que pueda haber en ese efecto de mejorar mucho la parte de calidad de información, efectivamente, ¿dónde está ese join? Y en ese sentido, me gustaría darle el pase a Ricardo para que nos muestre cómo, digamos, contando además con la fortaleza de una buena solución y una buena consultoría al final de todo este proceso, no perdemos. Como dice el dicho, en la puerta del horno no se me quema el pastel, que podría ser si al final, después de todo este esfuerzo, digamos, no tenemos eso en cuenta y finalmente entramos en un tema de desorganización al final de este proceso. Adelante, Ricardo, por favor. Gracias. Voy a ocultar mi video para tener mayor señal, por favor. Ciertamente, como ya comentaron Iván y comentó ya Luis, voy a compartir mi pantalla para poder ir viendo lo que quiero mostrarles. Hablaron de todo el tema metodológico, que es tan importante para el gobierno de los datos, ¿no? Pero imaginemos que yo implemento todo el modelo metodológico y cuando llego al final, pues imaginemos que yo ya tengo bien armado, ya controlé la calidad de los datos, hice todo mi perfilamiento, tengo la información en un repositorio como mi warehouse para hacer BI o Business Analytics o Business Intelligence, como ustedes quieran hacerlo o llamarlo, pero ya tengo todo bien almacenado, pero utilizo una herramienta de BI que le permita al usuario sacar la vuelta a la información. Es decir, no solo apuntar a la base de datos del warehouse que ya tengo gobernada y con data consistente, sino que yo tenga la posibilidad de que el usuario venga y jale información del mismo warehouse, pero lo pueda cruzar con un Excel, lo pueda cruzar con otra base de datos no gobernada, con información que yo no tengo control. Entonces, en el punto final, pierdo el control. Entonces, ahí es muy importante contar con una plataforma de analítica que te permita terminar el flujo de gobierno de los datos, ¿sí? Terminar el flujo y no permitir que el usuario te saque la vuelta sacando otra información o cruzándola con otras fuentes de información. Y es por eso que nosotros manejamos dentro de Prayaga, que si bien es cierto, trabajamos con varias herramientas de analítica de datos, varias herramientas en el mercado, pero hay una de ellas con la que nosotros nos sentimos más a gusto cuando hablamos de gobierno de información, cuando queremos a empresas que tengan muy claro el concepto de gobierno de la información. En ese caso, nosotros siempre recomendamos MicroStrategy para esa necesidad. ¿Por qué? Porque te permite mantener el gobierno de los datos. Yo abajo puedo tener muchas fuentes de información, ¿sí? Pero el usuario final no sabe o no le interesa o no debe interesarle a qué base de datos va, a qué tabla va. No, yo le defino lo que llamamos una capa semántica, ¿sí? Que vamos ahorita a entender rápidamente qué significa. Es decir, el campo región, el campo producto, el campo rentabilidad, el campo ventas, el campo porcentaje de crecimiento. Toda esa información a través de una capa semántica, una identificación que yo ya definí de cómo se calcula el indicador, de dónde voy a obtener la información. El usuario final, como repito, no le importa la fuente. Él obtiene la información simplemente jalando campos que yo ya definí. Y de esta forma él construye sus tableros, sus reportes, pero apuntando, como repito, a lo que llamamos una capa semántica. Y lo que me ayuda a tener una capa semántica dentro de mi modelo de datos o de mi analítica gobernada de información es que como puede ocurrir. Sabes que yo voy a una reunión y a una persona el valor, la rentabilidad le sale 100 y a otra le sale 95. ¿Por qué? Es que yo apunté al warehouse y tú, no, yo lo saqué de un hoja Excel.
Ah, no, es que yo apunté al warehouse. ¿Y tú? No, yo también. Ah, pero yo lo calculé A más B menos C. Uy, no, yo lo calculé A más B menos C menos D. Eso ocurre. Entonces, si yo le entrego esta capa semántica, este dato gobernado bajo una definición ya previa de lo que significa, en este caso, pipeline, de lo que significa forecast, de lo que significa producto, de lo que significa location, account, leads, entre otras cosas, el usuario lo que hace es simplemente jala objetos, ¿sí? Y ya aquí están definidas las fórmulas de lo que yo voy a obtener. Entonces, yo puedo hacer un análisis para marketing, un análisis para ventas, un análisis para operaciones, y siempre es la misma información la que yo voy a trabajar, esa capa semántica, ese nivel superior de la información. ¿Cómo lo trabajamos o cómo lo trabajan también otras herramientas que también son buenas en el mercado, pero con las que hemos tenido algunos problemas para mantener el gobierno de los datos? Trabaja mucho con el tema del conjunto de datos. Es decir, tú para armar un conjunto de reportes o tableros, levantas conjuntos de datos. ¿Qué ocurre cuando tengo un conjunto de datos que me sirve para, por ejemplo, mis tableros de comercial? Todo bonito. Pero cuando empiezo a llenarme ya de modelos de comercial, de operación, de recursos humanos, tengo múltiples versiones de la verdad. ¿Por qué? Porque levanto un conjunto de datos para un conjunto de cuadros, otro conjunto de datos, y en el camino me ha ocurrido, hice el cálculo de la rentabilidad A más B menos C en un conjunto de datos. Y cuando subí otro conjunto de datos, me equivoqué y puse A más B y me olvidé de restar. ¿Por qué? Porque tengo muchas versiones de la verdad. Aquí no tengo una capa semántica que le permita al usuario simplemente jalar objetos, sino que va a la base de datos, jala los datos y los levanta, los levanta, los levanta. En el caso que nosotros proponemos es yo tengo una capa intermedia. ¿Y cómo funciona esta capa intermedia? De esta forma, tengo los datos, armo el modelo, un arquitecto, recomendación siempre, un arquitecto arma este modelo, ¿sí? Y luego el usuario final construye basado en ese modelo. ¿Y qué significa ese modelo? Lo tengo en una máquina acá, es esto, una definición semántica de objetos, cliente, producto, ítem, país, ¿sí? Entonces, el usuario, como ven acá, no le interesa la tabla a la que va a leer, sino que es un dato semántico, un dato gobernado de forma semántica, donde yo a la interna como arquitecto le defino qué cosas son los campos y las formas y los cálculos que voy a tener. Aquí, por ejemplo, esta es una tabla donde el arquitecto definió los campos que son de cliente, los campos que son de edad, de email, entre otras cosas. El usuario nunca va a llegar a esta tabla. El usuario final lo que llega es a jalar los objetos, ¿sí?, que vemos en este nivel que le mostré hace un ratito de estructura semántica de la información. Esto que me permite, como ven acá, mantener el gobierno de los datos, porque yo le entrego los componentes y él lo que hace es trabajar, yo le entrego, perdón, este modelo base de capa semántica y luego el usuario viene y construye sus cuadros basados en este modelo. Es decir, si yo le entregué el indicador rentabilidad, oye, usuario, este es el indicador, úsalo. Si yo le entregué el indicador de contribución de ventas, este es el indicador, úsalo. No estés tú creándolo si es que ya yo te lo he definido. Entonces, eso es lo que nos ayuda en un proyecto cuando hablamos de capa semántica, para construir desde proyectos de autoservicio a nivel departamental y sobre todo, y donde se siente la diferencia, es a nivel empresarial, a nivel de toda la empresa. Si yo hago soluciones departamentales, de repente ese indicador no voy a tener ningún problema o va a ser más fácil de solucionar porque no tengo tantos indicadores, pero si yo voy armando un proyecto empresarial, pues puede ser que yo construye dos indicadores que son lo mismo, pero con diferente nombre o diferente cálculo, diferente forma de cálculo. Eso es lo que queremos evitar, al que el usuario final no vaya de frente a jalar tablas y campos de la base de datos, sino que construya sus cuadros a partir de esta capa semántica que yo le he definido como arquitecto. ¿Hay un paso adicional? Sí, hay un paso adicional. Importantísimo, sí, importantísimo para que el usuario no se me vaya y se pierda el gobierno de la información. Y es así como yo tengo usuarios analistas, usuarios finales, desarrolladores, científicos de datos, que todos apuntan a esta capa semántica y todos hablan el mismo idioma y todos tienen la única fórmula o la única verdad, con todo el tema de seguridad de accesos y de información que se va a visualizar. Eso es a lo que me refiero como capa semántica, la posibilidad, como les dije, que el usuario, y con esto termino con un ejemplo muy, muy breve, pensando en que soy un usuario final, ¿cómo trabaja esa capa semántica? Como les comenté, yo no voy a entrar al detalle de información de
de dónde están los datos o de las tablas. No, yo ya definí toda esa estructura de dónde, qué campos va a jalar, qué campos va a utilizar, y simplemente él va a venir y va a construir sus cuadros apuntando a esa capa semántica que yo defino. Eso no quita de que puedo también trabajarlo de la otra forma, levantando conjuntos de datos y demás, pero eso nosotros normalmente lo restringimos a ciertos usuarios muy puntuales. El promedio de personas que construyan sus cuadros o sus tableros de control sin saber a qué tablas van, porque no es importante eso. Yo le defino ese nivel de capa semántica y él viene y para construir sus cuadros, construir sus análisis, simplemente va a jalar objetos. Viene por acá y jala objetos. Que atrás está yendo a la tabla X, a la tabla Y, no le interesa. Simplemente aquí tengo el dato gobernado de información, ¿sí? Así como los indicadores o KPIs. Yo ya definí las fórmulas, ¿sí? Que se definieron obviamente con el equipo del usuario final. No es que TI se aloca y genera esto, no, es con el usuario final se definieron las fórmulas, ¿sí? Y lo que hace y viene el usuario es simplemente a trabajar con esa capa semántica y armar sus cuadros basadas en esta información, que es lo importante, ¿no? Basada en esta información para no perder la gobernabilidad. No hagamos que todo el esfuerzo que hicimos al inicio de mantener un gobierno de datos, de una calidad de información, se pierda en la parte final, donde yo le permita al usuario subir o hacer cálculos diferenciados y me genere los problemas que puede generar, ¿no? Con esta forma de armar una capa semántica base, que el usuario apunte a esa capa semántica, yo me soluciono muchos problemas de que la data o que el dato que analiza una persona y otra persona sea el mismo, porque armé esta capa semántica y el usuario simplemente jala objetos y construye sus cuadros de una manera mucho más gobernada en todo el nivel de la estructura. Es lo que llamamos una capa semántica y es una cosa muy importante cuando quiero trabajar una estrategia de gobierno de datos completa hasta llegar a la herramienta final, ¿sí? Eso es lo que yo quería comentar un poquito sobre la parte final de mantener este gobierno de la información en la misma herramienta, ¿no? Te doy el pase, Magali, por favor. Bien, bueno, sí, muchas gracias. Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero damos un par de minutitos para consultas, algunas preguntas que quieran hacernos por el chat, por favor. Si no, encantados de recibir sus correos y poder responder algunas inquietudes. Hemos sido bastante transparentes en este compartir. Y definitivamente lo que buscamos en todo momento es no generar una dependencia en ningún aspecto. Es parte de nuestra política y digamos es lo que siempre buscamos, ¿no? Proponer cosas que a ustedes les sumen en todo sentido y que en todo momento ustedes puedan ser capaces de ser autónomos ante las soluciones que vamos a ir proponiéndoles. No sé si tengan por ahí alguna consulta, por favor, Si la realizan por el chat, bienvenido sea. Bueno, parece que todo quedó bastante claro, pero bueno, entonces, bien. Muchas gracias, Iván, por tu participación. Muchísimas gracias, Ricardo, Jean-Luis, gracias. Quedamos atentos, como digo nuevamente, a cualquier consulta que pueda haber por interno, a nuestros correos, y esperamos próximamente verlos en los siguientes webcasts que van a tratar de estos temas interesantes y no menos importantes en la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Gracias a todos por su publicación y gracias por los comentarios que nos están haciendo. Nos dicen, publicarán la grabación, está interesante. Sí, definitivamente vamos a compartir esta publicación y como ya es parte de nuestra dinámica, junto con un paper, vamos a estar publicando también el tema de el video de esta presentación. Bien,
Muchas gracias. Magali, justo han preguntado en dónde podrían encontrar la grabación. La grabación va a ser publicada en YouTube, en nuestra página oficial, pero también va a ser publicada en nuestros canales de LinkedIn y Facebook, aunque hay cierta limitación de control del tiempo. Pero ahorita la voy a escribir en el chat, el acceso directo a nuestra lista de webinar, todas las grabaciones que tenemos hasta el momento. Pueden ir revisando y van a encontrar también esta grabación que vamos a juntarla con un paper ya en nuestras redes sociales, pero ahí pueden encontrar todos los webcasts que hemos tenido hasta la fecha. Enrique, aquí también hay una pregunta adicional. Sí, hay una pregunta, sí. No sé si quieres leerla tú, por favor, Ricardo, para que alguien claro. La pregunta de Alfredo es, dentro de la estructura organizacional de la empresa, ¿dónde encaja un área de gobierno de datos? No sé, Iván, de repente, ¿tú nos puedes ayudar, por favor? Y claro, o sea, así como se plantea inicialmente un comité estratégico, un comité táctico, un líder de gobierno, unos data owners, unos data steward que probablemente van a depender, uno o más data steward que probablemente van a depender del líder de gobierno. Pero entonces sí entiendo la pregunta hacia este lado. Sí es muy común que se suelan constituir en las organizaciones y es parte de esa tercera fase en la que nosotros les proponemos hacer una definición estratégica para la organización. Por ejemplo, crear lo que se conoce como una oficina de gobierno de información, una OGI, ¿sí? Entonces, pudiera ser que uno creara una OGI, que esa OGI fuera liderada por el líder de gobierno. El líder de gobierno va a tener debajo a los data stewards. Es probable que a esa oficina de gobierno se le puedan crear otras cosas. Por ejemplo, una idea interesante y que funciona muy bien en algunas organizaciones es lo que por acá en Colombia llamamos un CAM, un centro de administración de maestros. ¿Qué es eso? Que en lugar de que todo el mundo en la organización entre al sistema, cree clientes, cree proveedores, cree artículos, pues más bien se gobierna en una especie de manera centralizada en donde se pone un ticket, ¿sí? Como se le pone tickets al área de TI para temas de tecnología, en este caso se le pone un ticket para que un personal especializado, entrenado, capacitado sea el que cree el cliente, el que cree el proveedor, el que cree el artículo. Entonces, uno podría pensar en unos esquemas un poquito más sofisticados de gobierno, con una OGI, con un CAM, con unos data stewards, con algún equipo de limpieza. Tampoco se trata de tener un ejército de personas, pero la verdad es que el retorno de estos proyectos de gobierno suele ser tan alto que libra de sobra estas, digamos, inversiones que estamos mencionando. Entonces, no sé si era en esa línea la pregunta, y uno puede decidir que esa oficina de gobierno cuelgue, por ejemplo, ¿sí? Como lo hacen algunas organizaciones, de un área de analítica, ¿sí? O de una dirección de datos, y no necesariamente, y es más, yo no lo aconsejo tanto, del área de tecnología. Tecnología ya mantiene mucho que hacer, ya tiene que soportar toda la infraestructura de la organización, todos los servicios, etcétera, para también tener que estar pendiente de la analítica, tanto descriptiva como avanzada, de gobernar sobre los datos. Entonces, muchas empresas del mundo, y tengo encuestas de, pues, estudios de Forrester que lo soportan, están creando, digamos, oficinas aparte, oficinas de gobierno que pueden tener un Chief Data Officer, un C-Level que se encarga gobierno y de la analítica separado del área de tecnología. Hay varias formas de organizarse empresarialmente. Lo que uno hace es mirar cuál le conviene más a la organización. Perfecto, muchísimas gracias. Espero que, Alfredo, la consulta haya sido resuelta. Me parece que sí, no sé si nos confirmas por el chat. Vuelvo a preguntar, en algunos casos se cuelga de la gerencia de control de gestión o áreas que crea los KPI. ¿Qué opina? Sí, por ejemplo, en mi universidad precisamente está allí, o sea, digamos que el área de planeación, o pues que puede tener diferentes nombres, es quien tiene, precisamente es de donde salen las definiciones de KPI, donde se entrega la información a la organización, y entonces allí se ubicó
todo este tema de gobierno y hasta de analítica, ¿cierto? Entonces, sí, toda decisión puede ser buena. Uno le mira para el caso de la organización propia, para la situación, pues como si es conveniente. Pero sí, es perfectamente viable que esté en la gerencia de control de gestión o áreas que crean los KPIs. Perfecto. Bien, bien. Muchas gracias, dice Alfredo, Iván. Bien. Muchas gracias también a todos ustedes por estarse conectados, por el tiempo que nos han obsequiado y compartido con nosotros. Y bueno, gracias también nuevamente a los panelistas y próximamente vamos a estar con algunos temas también seguramente igual de interesantes y que esperemos que vaya sumando a sus organizaciones. Gracias con todos. Buenas noches. Gracias, cuídense. Buenas noches. Cuídense mucho. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.